detenidos a 24 horas central. A presidio perpetuo fueron condenados los autores del brutal crimen del profesor Nivaldo Villegas en Valparaíso. Revelamos imágenes inéditas de los peritajes que llevaron a la sentencia en contra de Joana Hernández y Francisco Silva. Últimos casos de violencia intrafamiliar dejan en evidencia graves fallas en el sistema de denuncia y protección a las víctimas. Este jueves se conocieron 2 nuevos ataques a mujeres perpetrados por sus parejas. Reinaldo Rueda juega al misterio con los jugadores convocados a la Copa América. Ya entregó a la Conmebol la nómina de los 40 preseleccionados, pero aún no la hace pública. Estos son los titulares. Nos trae un nuevo aire, nos trae nuevas esperanzas. Podemos seguir con nuestra vida en parte. Son las palabras del hijo de Nivaldo, Alejandro Villegas, luego de escuchar la condena contra Joana Hernández y Francisco Silva. 40 años para su exesposa, 20 años para Silva. Era la máxima pena, justo lo que esperaba la familia, que muy emocionada agradeció todas las muestras de apoyo y cariño que han recibido durante estos 9 meses. Justicia para Nivaldo, justicia, justicia, justicia para Nivaldo, justicia, justicia, justicia para Nivaldo. ¡Sin beneficio! Se condena a Francisco Leonardo Silvales como autor material del delito consumado de homicidio calificado a soportar la pena de presidio perpetuo. Se condena a Joana del Carmen como autora material del delito consumado de parricidio, a soportar la pena de presidio perpetuo calificado. Era el triunfo que esperaron por 9 meses. 40 años de presidio para Joana Hernández y 20 para Francisco Silva, efectivos y sin beneficios. Es un alivio, es una tranquilidad para la familia haber terminado este siglo. Fue súper duro todo. Desde el 10 de agosto que comenzó esto, ha sido una batalla diaria para cada uno de nosotros. Esto nos trae un nuevo aire, nos trae nuevas esperanzas. Nosotros podemos seguir con nuestra vida ahora, en parte, en verdad. Vamos a vivir siempre con el dolor, vamos a vivir siempre con el recuerdo de él. Es difícil. ¿Estás emocionado, Edson? Voy a sacar palabras de la niña. Ella dijo que estaba viviendo con la mitad del corazón. Nosotros igual, porque la otra mitad se la lleva bien malo. Una lucha intensa para la familia de Nivaldo Villegas, que ve en esta sentencia una prueba que la justicia existe en Chile. Querían las penas máximas y sin atenuantes para los asesinos del profesor. Ya la angustia para nosotros ya pasó. Son cadena perpetua para los dos. Entonces es gente que va a estar aislada de la sociedad, no va a volver a hacer nunca más daño a alguien. Y eso es bueno. Nosotros siempre creímos en la justicia, siempre. Una familia que luchó día a día porque el crimen de Nivaldo no quedara impune. Querían que los responsables pagaran con cárcel el máximo rigor de la ley, que les alivia en algo sus vidas, porque la pena sigue y seguirá por la partida del profesor. Sabemos que no vamos a poder abrazar a mi hermano, pero nos deja conforme esta justicia, que ellos no van a poder tener beneficio. Eso buscábamos nosotros. De los imputados, ni luces. Pidieron no estar en la audiencia a la que tampoco asistieron sus abogados, quienes podrían presentar un recurso de nulidad tras conocerse la sentencia. Uno tiene que barajar todos los escenarios y estamos preparados para lo que venga ahora y para lo que venga después, por lo tanto no es un trabajo que culmina hoy día y esperemos que las defensas, si presentan recursos de nulidad, sean recursos de nulidad válidos, que no sean solamente meras especulaciones o meras expectativas que ellos puedan tener. Cuando se habla de presidio perpetuo es para toda la vida y por lo tanto estas circunstancias de 40 a 20 años no son algo automático. El tema, por ejemplo, de las libertades condicionales
En el caso de un presidio perpetuo calificado es el Pleno de la Corte Suprema quien tiene que velar la concesión, la denegación, a la revocación. No son cosas instantáneas y respecto al perpetuo siempre es lo mismo. Para la familia de la víctima, un trabajo ejemplar de la Fiscalía y abogados querellantes, quienes lograron acreditar la participación de la pareja en la muerte del profesor y la alevosía con la que actuaron. Un juicio largo y doloroso que los tiene con una sensación de tarea cumplida. Se van agradecidos de toda la fuerza y el cariño que recibieron en esta cruzada. Se valora y se aprecia mucho porque mi hermano era un aporte para la sociedad, una persona de bien. A pesar de la edad, era siempre un niño y fue un padre ejemplar. Damos las gracias a todas las personas que están aquí presentes. Y un abrazo y un beso al cielo para mi hermano Nivaldo. Hoy podemos decir que él vuela alto. Decenas de personas que de manera desinteresada estuvieron a diario acompañando a la familia y esperando justicia. Los mismos que unidos lanzaron globos al viento para recordar al profesor. Un hombre ejemplar para sus cercanos, que ahora vuela alto y en paz. La condena contra Joana y Francisco es histórica. Una de las razones para tan contundente fallo estuvo en el informe entregado por la Brigada de Homicidios. En ese reporte, hasta hoy secreto, está el peritaje fotográfico, las imágenes de las escenas del crimen que demostraron el plan de la pareja para asesinar al profesor y la evidencia de cada uno de sus macabros pasos. Esta es la cronología del crimen, la expresión del caso casi como en primera persona, con imágenes jamás vistas. Ahora sale a la luz el paso a paso, el elemento clave que ayudó a atrapar a la pareja protagonista del homicidio que dejó una huella imborrable en los registros policiales de Chile. Esta es la primera vez que aparece la imagen de un somnoliente Nivaldo acostado en su cama a minutos de caer en las manos de sus asesinos. Estaba drogado con una dosis alta de clonazepam. Joana Hernández y Francisco Silva entraron hasta la casa del profesor en calle Yacolén 860 de la población Wilson de Villa Alemana. En la intimidad de su habitación, recibió una certera estocada en el tórax que le provocó la muerte. Limpiaron el lugar, pero su desprolijidad quedó en evidencia cuando solo dieron vuelta al colchón que tenía manchas de sangre. La única mancha pardo rojiza en un volumen bastante mínimo fue encontrada al levantar el primer colchón que se encontraba sobre la cama de la que utilizaba el profesor Nivaldo. Los peritos revisaron las chapas, buscaron coincidencias con las llaves de Joana, pero faltaba algo importante: ir hasta su casa. Vivió aquí también en Villa Alemana junto a su madre e hijos antes de ser detenida. Encontraron la ropa que ocupó el día del asesinato. Sus botas tenían barro, seguramente de cuando fue a esconder el cuerpo del docente junto a Silva al sector de las docas. Pero había algo más: su celular con el cual se envió mensajes vía WhatsApp junto a Francisco solo un rato antes de perpetrar el ataque contra Nivaldo. Ella había cumplido la primera parte del plan. Su víctima estaba dormida a merced de sus verdugos. Y ella, de su teléfono celular, ejecute una captura de imagen al profesor Nivaldo Villegas en señal de que ya esta planificación hasta ese punto se había cumplido, que era dejarlo inconsciente, y le remite esa imagen a Francisco. La siguiente fue la conversación nunca antes revelada, donde concertaron el encuentro para acabar con Nivaldo. Chanchita, yo de aquí para allá me demoro aproximadamente 30 a 40 minutos. Salgo a las 8. Saque el cálculo, pues, Chanchita.
Ya mi chanchito, voy a tomar 11 entonces para arreglarme y eso para estar lista para cuando me vengas a buscar, amor mío. Estoy a 20 minutos. Sí, pues chanchita, es que tuve que venir por el centro para echarle benzina, que es más barato, porque si le echaba en la Copec del Troncal Sur con las 10 lucas iba a echarle puro aire, pues mi amor. Ya mi chanchito, llámame nomás. Después de eso no hubo contacto telefónico entre ambos hasta 2 días después. Aquí, Joana simula una conversación donde supuestamente dice no saber nada de Nivaldo. Estoy esperando que Nivaldo me traiga a la niña. Se suponía que me la traía, pero no me contesta el celular ni los WhatsApp. Pero faltaba obtener evidencias de la casa de Francisco Silva de Playa Ancha, Valparaíso. En un allanamiento encontraron su mochila, el banano, los botines y el celular que también fue interceptado. Tiene ahí mucha importancia el poder periciar los teléfonos que se habían respecto de las personas que aparecían dando información que no era concreta. Tenga en cuenta usted que en su momento tanto Joana Hernández como Francisco Silva habían declarado el día viernes 17 en la Brigada de Homicidio, dando cuenta de información respecto de dónde podría estar el paradero de don Nivaldo, y era una información que no cuadraba. Afuera de su hogar estaba el auto que utilizaron para trasladarse, el mismo que mostramos en exclusiva, donde llevaban el cuerpo de Nivaldo Villegas escondido en el maletero por al menos 3 comunas de la región de Valparaíso. Ahí, adentro, apareció este anillo de Joana. Es el que le había regalado Silva unos meses atrás para pedirle compromiso. En base a las declaraciones de los peritos en juicio se logró acreditar y certificar que Joana tiene una personalidad con rasgos borderline y neurótica, una personalidad neurótica en sí, y Francisco una personalidad con rasgos psicópata, lo que a ambos los convierten en personas que viven en base a relaciones gananciales, y que la conjugación de 2 personas con ese tipo de personalidades, como lo se señaló en su oportunidad, puede ocasionar graves consecuencias, y una de estas fue el crimen del profesor Nivaldo. El recorrido de los asesinos de Nivaldo se prolongó por varias horas durante la madrugada del 11 de agosto de 2018. Silva sacó plata de un cajero con la tarjeta del profesor. Luego se bajó tranquilamente de su auto, donde quedó Joana y el cuerpo de Villegas. Adentro compró algunas cosas para seguir con el recorrido y deshacerse de los restos. Estaban las fotografías borradas en el teléfono de Joana Hernández respecto de don Nivaldo, tendido sin signo de conciencia en su domicilio. Eran todos indicios que daban cuenta de su participación. Y así avanzaron hasta el sector de las docas de Valparaíso, una zona boscosa con una pronunciada quebrada. Bajaron por ahí, Silva movió el cuerpo que llevaban envuelto en esta sábana y unos plásticos. Vino el cruento proceso de descuartizamiento, donde aprovecharon sus conocimientos en anatomía. Ambos son paramédicos. Después hicieron una fogata para hacer desaparecer cualquier tipo de evidencia. Días después aparecieron lentes, llaves y restos orgánicos. Todo sirvió como evidencia. Efectivamente, porque en la fogata hallaron restos de un celular, restos de lentes, documentos quemados y estas llaves. Y en base a estas diligencias peritomecánicas que se hicieron por parte de la CRIM Central, se logró acreditar que eran las pertenencias del profesor Nivaldo. La pareja fue capturada también gracias a todo este material visual. Regaron la escena del crimen con evidencia que logró recoger la PDI gracias a un trabajo profesional. Las fotos fijaron cada error de los asesinos. Fueron al menos 5 años de violencia intrafamiliar. Denunció muchas veces que el padre de sus 2 hijas la golpeaba, pero también reconoce que retiraba los cargos. Hoy dijo basta. El último episodio, de hecho, lo grabó y decidió hacerlo público, porque hasta ahora la víctima lo único que ha obtenido de la justicia es una orden de alejamiento que, por supuesto, el agresor no cumple. ¿Vas a seguir? ¿Voy a seguir? ¿Voy a seguir? ¿Voy a seguir? ¿Voy a seguir? No, no te voy a abrir. Ya me aburrí. Ya me aburrí. Voy a seguir aguantando tus cosas.
Lo que vino después fue la agresión y el comienzo de entender y enfrentar que la violencia intrafamiliar no podía continuar para ella y sus hijas. ¿Con esta cadena te pegó? ¿Dónde te pegó con esta cadena? En la cabeza y yo pongo, claro, entonces yo pongo esto así, como que me defiendo con las manos. Me pega con esta cadena. A ella la llamaremos Carolina. Asegura que logró escapar de su pareja y pedir ayuda, pero en el interior de su casa quedaron sus hijas, por quienes temió cuando el padre de ellas destruyó las ventanas. ¿Rompe cuando tú ya estabas afuera? Afuera. Empieza a romper los vidrios y de ahí saca con la misma mano, empieza a sacar pedazos. Entonces, están acá. Está mi hija acá, otra acá, y con esos mismos pedazos la empieza como a amenazar. Afortunadamente a ellas no les pasó nada, pero los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes no dudaron en ayudar a Carolina. Rápidamente llegó Carabineros. ¿Te quedas tranquilo o no? ¿Te quedas tranquilo o no? ¿Estoy tranquilo? Ya, vale. Ya, sí. Mira lo que me hiciste en la casa. Esta fue la cuarta vez que Carolina denunciaba a su pareja. ¿Pero qué pasó las otras veces? Una vez igual me intentó ahorcar y yo siempre perdoné sus cosas. Siempre, ¿Por qué perdonaste? ¿Por qué no continuaste con las 3 denuncias anteriores? Por miedo, o sea, a lo mejor por perder lo que yo creía que era una familia. Yo creo que por eso. A lo mejor para no quedarme sola con mis hijas, podría ser. Porque el papá de mi hija, de mis 2 hijas. Asegura que incluso intentó quemar la casa, pero esta vez dijo basta y decidió continuar con el proceso judicial. A él lo formalizaron por lesiones menos graves y amenazas simples, pero... ¿Qué medida cautelar te dieron? Orden de alejamiento. ¿Ya? Entonces, eso fue lo único. Orden de alejamiento y él quedó libre. Entonces es como raro porque tú sales de la misma juicio, salimos los dos juntos por la misma puerta. Y él después me dice ya que quiere venir a buscar las cosas. ¿Viniste con Carabineros? No, vamos a hacerlo con Carabineros. Tú tienes que venir para acá con Carabineros, en eso quedamos. No puede entrar si no está Carabineros. Él tendría que haber venido con Carabineros porque yo no sabía cómo él iba a reaccionar. Porque si él me hubiese dicho, ya Dani, o yo hubiese accedido, yo no sabía cómo hubiese podido pasar acá adentro. Desde aquel domingo, él se ha comunicado con ella por mensajes, pero Carolina asegura que esta vez no creerá en su perdón y seguirá firme en su decisión. ¿Vaya a seguir? Y lamentablemente esto se repite. Un nuevo caso en que fallan gravemente las medidas de protección hacia las víctimas. Se trata de una mujer que fue atacada con un cuchillo mientras estaba acostada en su cama y sus hijos en el colegio. El agresor es su pareja, quien ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar. Esta mañana, en Colina, cuando Claudia, de 38 años, estaba descansando en su pieza, fue atacada por Hugo Alejandro Faúndez Videla. Según la investigación, la habría ocasionado múltiples heridas en el abdomen y tórax. Vecinos ayudaron a la víctima, que logró escapar por el balcón y el techo. Por su gravedad fue trasladada de urgencia en ambulancia hasta la clínica Las Condes. Su pareja, quien ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar y una orden de alejamiento, se escondió en casas de familiares, pero fue descubierto y detenido por personal de la PDI. Claudia, lamentablemente, está en riesgo vital. Le habría dado 2 puñaladas, una en la espalda y una en el sector del abdomen, para luego intentar de asfixiarla con una almohada. La víctima salió por el balcón, caminó por un techo y cayó en la casa de un vecino, que son los que la auxiliaron. Existió una medida cautelar que duró hasta el mes de abril de este año. Historial de antes, de golpes que ella ha tenido, incluso fractura de nariz, hay violencia de hace tiempo. Allanaron 7 casas, pero sin orden ni identificación. Dijeron ir por drogas, se llevaron de todo menos lo que estaban buscando. La siguiente es la historia de un irregular allanamiento que terminó con 2 carabineros expulsados y tras las rejas. Lo que quedó no es más que desorden luego de una noche de confusión para las que terminaron siendo víctimas. Dormían tranquilos, despertaron, pensaron lo peor. ¿Qué pasa? Chiquillos, ¿qué pasa? Pensamos que eran ladrones, así que nos mantuvimos un poco ahí ocultos.
No eran ladrones, no exactamente como los conocemos. Dijeron que se trataba de un operativo antidrogas, estaban uniformados, eran carabineros. Se entraron apuntando, mi bebé estaba jugando ahí con los juguetes y de una le apuntaron a él. Muy nervioso en todo momento, insistiendo que no nos miráramos. Cambiaron la versión, ya no era droga, buscaban dinero, también joyas, preguntaron por sus nacionalidades, no hizo más que levantar sospechas, pidieron su identificación, nunca lo hicieron. Un video para tenerlo de evidencia. 2 estaban uniformados, otros 13 de civil, registraron 7 casas, había una mujer embarazada, niños pequeños, personas mayores, nada les importó. Empezaron a gritar, ya, nos vamos rápido porque ya nos habían registrado todas las casas. Para justificar el allanamiento sin orden decían que el fiscal llegaría luego. Nunca llegó, se llevaron incluso unas chalas. Deja venir aquí. ¿Por qué? Deje. Amor. Creo que esto me preocupa. ¿Por qué no dijo? Porque mi sueldo, señor. Mire, ahí está el comprobante de sueldo, ahí está. ¿Qué más tiene? Lo querían todo. Escaparon sin entregar detalles. Lo increíble es que regresaron, devolvieron teléfonos, no eran los que allanaron. Nuevo error, fueron reconocidos. No solo eso, también denunciados. Por un falso operativo. Del lado de los buenos, la sección de asuntos internos rápidamente corroboró que 2 de los suyos eran asaltantes. Obviamente desencadenaron en definitiva con la detención de estos 2 exfuncionarios. El suboficial José Luis Abarca Ugueño, de 49 años, 27 de ellos en la institución. Junto a él, la cabo segundo María Paz Palacios Ortega, de solo 25 años. Los últimos 6 en carabineros serían los que allanaron sin una orden, pero con uniforme en el cuerpo. Nosotros siempre hemos condenado estas acciones, fueron desvinculados inmediatamente de la institución. Los ahora ex carabineros fueron formalizados por robo con violencia y quedaron en prisión preventiva. Alivio para las familias, pero se preguntan quiénes son los otros 13 involucrados. No saben si son carabineros o delincuentes. No descartan que sean ambos. Los daños y perjuicios que han causado por un falso operativo. Y nos vamos ahora hasta Suecia, donde la justicia de ese país decidirá finalmente el destino de los 7 niños de ascendencia chilena que llegaron ayer hasta Suecia en una operación de rescate que lideró su abuelo. En Gotemburgo está nuestro enviado especial Pablo Ramos, con quien tomamos contacto a esta hora. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ya cumplidas las primeras 24 horas en Suecia del abuelo chileno Patricio González junto a sus 7 nietos. Hoy recibieron las primeras atenciones médicas y psicológicas, todo bajo un profundo hermetismo. Ni siquiera la familia del abuelo chileno sabe dónde está ubicada la casa de los servicios sociales de Gotemburgo, donde se están quedando los pequeños. Esta es la entidad que está a cargo del cuidado de los niños. Hoy hablamos con la vocera de los servicios sociales, quien señala que posiblemente los niños podrían llegar a ser separados en las próximas etapas de su arribo aquí a Suecia y no necesariamente van a crecer juntos. También debe investigarse y para determinar quién va a ser la persona a cargo de los pequeños de aquí en adelante. No necesariamente va a ser Patricio González. Veamos en la nota que preparamos el día de hoy respecto a esto y otros temas con el caso del abuelo chileno ya de vuelta acá en Gotemburgo junto a sus nietos. Están con algunos traumas, están estresados y han sufrido mucho. Ese es el estado en el que llegaron a Gotemburgo los 7 nietos de Patricio González, quienes ya reciben atención médica y psicológica en un hogar de los servicios sociales de Suecia, donde se comenzará a definir su futuro. Los servicios sociales ven lo mejor para el niño. Trataremos de que los hermanos estén juntos, pero si existe una razón práctica para que estén separados, puede ser que no estén juntos los hermanos. Ingmar Larsson de los servicios sociales aclara que posiblemente los niños no crezcan con un solo tutor. Y si bien la familia descartó que viajen a Chile, es una opción que podría abrirse en la investigación. Nosotros no decidimos quién se hará cargo de ellos, sino que la justicia. Y si ellos ven que los niños vayan a Chile, puede ser bueno. Entonces sí puede pasar.
Así luce una casa de custodia como en la que se encuentran los pequeños. Por seguridad, ni siquiera la familia sabe dónde están ubicados. Ayer nos juntamos con Patricio y él tuvo que, como nos hizo dar 1.000.000 de vueltas para poder llegar a un lugar donde nos juntamos y tampoco sabemos dónde están, ¿no? Por mientras, en la casa de Patricio González reúnen ropa y artículos de aseo para llevárselos a sus nietos. La familia del abuelo chileno ya planifica los siguientes pasos en relación a los niños, después de una dura campaña para traerlos de vuelta aquí, a Gotemburgo. Ahora Gotemburgo abraza la primavera, pero hace algunos meses, en medio del frío de Escandinavia, los amigos de Pato iniciaban una campaña para presionar al gobierno sueco y que González pudiese viajar a Siria. Estuvimos entregando pósters, flyers, ese tipo de cosas para advertir, conseguir dinero para la campaña y contarle a la gente qué estaba pasando. Tuvimos la noticia en la manifestación, cuando nosotros ya nos habíamos preparado para seguir luchando y presionando, cuando nos dicen que sí, que el Estado sueco sí iba a hacer algo. Que Patricio tuvo que pedir un préstamo para pagar los pasajes y todo, pero en eso ya está en movimiento y nos ha ido súper bien. Así se reconstruye la historia antes del viaje. Una vez allá, Patricio González estuvo acompañado por Gorky, un cineasta chileno que siguió en primera persona la travesía del abuelo. Él me pidió que hiciera una película, me llamó, esto fue antes que él partiera a Siria, ¿no? Realmente fue la experiencia de mi vida. Compartir con Pato esas 3 semanas sin los niños, la lucha cotidiana fue heavy, fue muy dura. Y así revela el momento en que recibieron a los niños en la frontera iraquí con Siria. Los metimos en un auto y rápidamente al hotel y ahí empezaron como 2 cosas paralelas, que fue la vida dentro de la pieza, que no podíamos salir, mismo tiempo que fue caótico, o sea, totalmente caótico. No estábamos preparados para recibir a 7 niños, a no hacer a dormir a 7 niños con diarrea, por ejemplo, que iban al baño cada 2 horas. Imagínate, 7 niños cada 2 horas al baño, los primeros 24 horas no dormimos nada. El futuro de los 7 niños de ascendencia chilena ya inicia su camino, bajo un profundo hermetismo y resguardo, buscando evitar el estigma de hijos de terroristas. Aquí en Suecia hay algunos medios, por ejemplo, que hacen hincapié en que estos niños son hijos de terroristas. Por eso tanto resguardo en proteger su integridad y el desarrollo que van a tener a futuro en la sociedad sueca. Ha terminado la primera parte de este periplo del abuelo chileno, pero ahora comienza la segunda parte de esta historia, que es asegurar una vida digna y una buena calidad educacional para estos pequeños que rescató Patricio González desde Siria y ya están de regreso aquí en Suecia. Bien, Pablo, muchas gracias. Seguimos atentos, por supuesto, al destino de estos 7 niños de origen chileno que ya están en Suecia. Y regresamos a nuestro país, a la región del Biobío. Un paradero de buses le cayó encima a un niño de 11 años en Talcahuano. Aunque el escolar solo sufrió heridas leves, los vecinos aseguran que la estructura estaba oxidada y en malas condiciones. Comenzó como un aparente juego de este grupo de escolares, pero no terminó bien. El paradero cedió y se desplomó sobre Maximiliano de 11 años. Increíblemente, el niño solo quedó con una lesión leve. Fue un corte aquí en la cabeza, pero le duele toda la cabeza, aquí tiene todo morado, todo. Para su madre, más que un accidente, fue una negligencia. Demasiado grave, yo no sé cómo el municipio no pudo haber sacado ese paradero antes, o no sé, porque ellos tienen que estar controlando las obras que hacen. El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de este terminal de buses. Fueron sus trabajadores y vecinos los primeros en asistir al niño. Cuando le vi la frente, estaba botando sangre y llamaron a la enfermera y ahí me comuniqué con unidad de rescate. Todo ocurrió afuera de este terminal de micros en la población Diego Portales de Talcahuano. El paradero ya no existe. Tanto vecinos como conductores de la locomoción colectiva aseguran que hace años la estructura estaba en malas condiciones. Estaba pésimo. Mal, estaba carcomido por la cuestión del óxido en la parte de abajo. Yo trabajé como 10 años aquí en la línea. ¿Ya? Y el paradero está dañado, sí. Estaba podrido.
Es que responsabilidad de la municipalidad no que nos arregla las cosas. Desde la Seremi de Transportes indican que la mantención de los paraderos siempre es responsabilidad de los municipios. En la alcaldía de la comuna aseguran que será reparado. Específicamente este paradero va a estar arreglado a mediados o fines de la próxima semana para que efectivamente la comunidad tenga el servicio también y no ocurra otro accidente. La gente más que nunca necesita el paradero porque ya se aproxima el invierno y ahí en ese sector estuve mucho público. Reparación que también se extenderá a los 27 paraderos de un total de 180 que según el catastro municipal están en estado crítico en distintos sectores del puerto. Uno, la cultura de la gente, que no cuida nada, y otro que el municipio si lo ve roto no se preocupa. Podría haber más cuidado, más mantención. Mantención que frente a un accidente que perfectamente podría haber tenido consecuencias más graves, se hace una necesidad urgente. Piénselo por un minuto. ¿Qué ocurriría si una persona golpea a otra en su lugar de trabajo? Se agrede a alguien que desempeña la misma u otra función. La repudiable patada del diputado René Manuel García a un periodista provocó varias preguntas, pero su condición de parlamentario, fíjese que le da otro estatus muy distinto al de cualquier ciudadano que por un hecho de este tipo, por cierto, perdería su trabajo. ¿Qué pasó? Por el incidente que tuvo con un colega. Diputado, ¿cuál fue la...? Si él dice que tiene video, tiene todo que lo muestre. Yo cerré la puerta, no estoy para pelear con la prensa, ni mucho menos. Diputado, ¿por qué me agrede? Diputado. ¿Por qué me agrede, diputado? Diputado, ¿por qué no? Diputado, me acaba de pegar una patada. Que muestre el video, eso es lo que tiene que hacer. ¿Está el video disponible? Claro, lo tengo acá, sí. Sí, muéstremelo. Diputado, ¿cuál fue la...? Se ve la imagen. No, cierro la puerta. ¿Cuál fue la...? El detalle es que antes de cerrar la puerta, el diputado García le propinó una patada al periodista, tal como quedó en evidencia con la imagen de la cámara de seguridad. La pregunta es, ¿por qué este tipo de situaciones no son debidamente sancionadas? La Comisión de Ética no tiene muchas atribuciones para sancionar duramente. Las reglas que rigen el Congreso no son las mismas reglas que rigen para un ciudadano común. De hecho, los parlamentarios tienen lo que se denomina el fuero parlamentario, por lo tanto, eso para ellos es casi un derecho a todo. Silencio, diputado. Y el Estado de Derecho. Este es el show de este pelota. Estamos buenos a seguir escuchándote. De Mario Palestro a Iván Moreira, pasando por René Manuel García. El hemiciclo de la Cámara convertido en improvisado cuadrilátero de boxeo. Triste espectáculo. La política es un bien y le hace bien al país. Pero claramente los políticos no siempre entienden esa dimensión. La exministra Alejandra Kraus explica que los parlamentarios no se rigen por el Código del Trabajo y por tanto no pueden ser despedidos y además sin derecho a indemnización por golpear a un colega o a un reportero. El Parlamento debe asumir y regular y legislar materias como esta, de tal manera de que si se producen situaciones como la que hemos visto, se puede a través de un procedimiento, de un proceso, colocar, si así lo merita, término a esta relación con la nación. Es muy probable que esto pueda concluir con una denuncia en el Ministerio Público y ahí ya la discusión sobre si lo que hizo el congresista está o no está dentro de las reglas importa muy poco porque va a ser la Fiscalía la encargada de investigar el caso. En el día después de la agresión, el diputado García se mantuvo silente en la Cámara. Mediante un comunicado, dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido y que su intención no fue provocar daño ni lesiones, solo terminar con lo que llamó una persecución. La verdad que siento vergüenza. Repito y reitero las disculpas a título personal. No creo las defensas corporativas. Me parece que Renovación Nacional, incluso de oficio el Tribunal Supremo, debiera conocer este caso. Queremos hacer un llamado al respeto entre todos, al respeto entre autoridades, al respeto de autoridades con periodistas y también al respeto entre los ciudadanos. Último episodio de una larga lista de polémicas y agresiones en la Cámara de Diputados. Claro que en este caso lo ocurrido podría ser materia de investigación penal. Diputado, ¿por qué me agrede?
A la fecha, 18 mujeres han sido asesinadas en nuestro país y 38 víctimas han sufrido femicidio frustrado. Los últimos casos conocidos de violencia intrafamiliar dejan al descubierto las graves falencias del sistema de denuncia y protección a las víctimas. Frente a esta dramática realidad, ya hay planes para reformular los protocolos de asistencia. Habían denuncias y si la justicia hubiese sido más buena, probablemente no hubiese pasado esto. Había una denuncia de violencia intrafamiliar del día 6 de mayo, parte policial que nunca llegó a la fiscalía, no pudo obtener ninguna medida cautelar, no existían medidas cautelares ni tampoco ninguna medida de resguardo. 3 mujeres asesinadas en menos de 3 días. La última ni siquiera tuvo opción de protección policial. Su denuncia por violencia intrafamiliar, como dicen, ni siquiera llegó a fiscalía. A la fecha son 18 los femicidios en lo que va del año. ¿Qué está fallando a la hora de proteger a las mujeres en peligro? ¿Son realmente efectivos los procedimientos al momento de denunciar? No es posible que una mujer que te dice me va a quemar, me va a cortar, o en presencia de mis hijos me dice te voy a matar a ti y a tus hijos, eso se ha evaluado como un riesgo medio si es que yo tengo un moretón, si es que yo no haya denunciado antes. Creemos que la pauta es una pauta dura, sí, es una pauta poco empática, por así decirlo, porque uno tiene que ponerse en la situación de la persona que está detrás de la pauta. No puede ser posible que una mujer tenga que llegar con lesiones evidentes a Carabineros, a la Fiscalía, para que sea su relato tomado en cuenta. Es que ni con lesiones evidentes a Marcela la tomaron en cuenta cada vez que se atrevió a denunciar violencia de su pareja. Uno tiene que demostrar que ha sido violentada, demostrar que psicológicamente tú eres una mujer que ha sido maltratada. El desgaste emocional te lo encargo. Tú me dijo una vez alguien en la posta que tú tienes que llegar con un cuchillo enterrado, con una fractura. Yo llegué con una fractura y tenía orden de prohibición de acercarse. Y me acerqué a un carabinero y me dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver cuando él se acerque a usted. Y yo le dije, ¿usted cree que este hombre los va a esperar para que ustedes lo detengan? Aún entendiendo que la pauta de riesgo ha sido cuestionada, no significa que no tengamos nosotros que seguir haciendo el llamado a denunciar, porque creemos que es imperativo que las mujeres denuncien cuando sufren algún tipo de violencia. A Marcela varias veces le aplicaron esta pauta unificada de riesgo, ficha que en cada unidad policial del país evalúa los riesgos de violencia hacia la posible víctima. Preguntas tipo que en su caso también resultaron como nivel medio, es decir, alejamiento del agresor, se le entrega también el número del plan cuadrante. Que hay que hacer alguna mejora, que por supuesto todos los cuestionarios y todos los sistemas de medición se pueden ir perfeccionando a lo largo del tiempo, lo tenemos que hacer interinstitucional para ir en apoyo de las víctimas. Precisamente nos contactamos con la Fiscalía Nacional. En abril pasado, ya en la cuenta pública del propio Jorge Abot, se hacía mención a revisar la efectividad en particular de la pauta unificada de riesgo y de sus formas de ejecución. Yo creo, sinceramente, mirándolo de manera crítica, que este instrumento hay que modernizarlo. ¿Por qué? Porque te puede dar en una suma de factores un riesgo de medio, pero que tú a lo mejor si revisas cuáles son los factores que dio positivo, por sí solos te debieran indicar que ese riesgo en realidad pareciera ser más grave. Ya en la Fiscalía Nacional hemos tomado esta decisión y estamos trabajando sobre la construcción de herramientas de medición de riesgo más modernas. ¿Las medidas cautelares funcionan? No funcionan. Yo tengo medidas cautelares por mi hijo y por mi exmarido. Él nunca me ha visitado Carabinero, creo que 2 veces al principio, el año pasado. Uno se siente desprotegido ante la ley, es un sentimiento de desprotección que es indescriptible, no se lo ve a nadie, porque al final tú recurres a la ley, a que te proteja, y te sientes sola, nadie te protege. Pero tenemos que esperar tanto tiempo.
¿Es necesario esperar tanto tiempo? ¿Cuántas más van a pasar para que esto sea más duro? Sea ahora, ya. Y sin clases está el Instituto Nacional luego de los últimos enfrentamientos de encapuchados con carabineros. Un grupo de apoderados se querelló por los destrozos, mientras que el presidente Piñera dijo que hay un puñado de delincuentes que tiene capturada la comunidad educativa. El Instituto Nacional estaba en llamas cuando la furia de los manifestantes se había desatado. Los escolares atacaban mientras la policía intentaba restablecer el orden. Desde el interior del recinto, un grupo de encapuchados atacaba con bombas Molotov. ¡Jefe, no te acerques! ¡Jefe, cuidado! ¡Cuidado, arriba! Los efectivos ingresaron y ahí continuaron los enfrentamientos. Disturbios y enfrentamientos que tienen a una comunidad educativa de 4.200 estudiantes sin clases. Los episodios de conflicto no los apoyamos ni el sentir de los movimientos sociales, pero también los consideramos parte de una radicalización y consideramos que somos parte también de ese descontento. Compartimos plenamente el fondo de esta situación. Este miércoles hubo detenidos en los enfrentamientos, fueron formalizados y uno de ellos fue internado en un centro del Sename. El conflicto escala y los apoderados se querellaron por la destrucción, los desórdenes y la interrupción de las clases. Estamos hastiados de esto, hastiados es la palabra, más que cansados, hastiados de que no podamos mandar a nuestros hijos al colegio, que es un derecho básico que nos da la República de Chile, un país serio. Entonces nosotros vamos a recurrir hasta la última instancia. El que debiera estar acá encabezando esta gestión es el alcalde, que es el sostenedor. Quien tiene que investigar es el Ministerio Público. Aquí es una cuestión de derecho frente a cuestiones básicas que tienen que ver con la convivencia. La convivencia se soluciona a través de la paz, a través de los instrumentos que existen hace más de 100 años. Yo no requiero manuales de convivencia para detener el delito. Necesito presentar acciones judiciales. Lamentablemente lo tienen que hacer los padres porque las autoridades en Chile no lo hacen. Hay daños importantes a la infraestructura del recinto. Todos los jóvenes que están infringiendo las normas en esas materias y están cometiendo delitos arriesgando a todo el resto de la comunidad escolar, tienen que responder desde el punto de vista penal, por supuesto desde el punto de vista civil. Lo volvemos a pedir como ministerio a las autoridades del Instituto Nacional que apliquen las leyes. En su cuenta de Twitter, el presidente Piñera calificó de inaceptable e intolerable la violencia. Dijo que hay un puñado de delincuentes que tienen capturada esa comunidad educativa y que por razones como estas es que se impulsó Aula Segura. También pidió al director ejercer autoridad. En esa misma línea, el alcalde de Santiago se refirió este miércoles. Pero hay un pequeño grupo de anárquicos que buscan la violencia y que no tienen ningún petitorio claro, no sabemos qué quieren, salvo generar caos, interrumpir las clases, ejercer una violencia desmedida. Situación que mantiene suspendidas las actividades al interior del emblemático y controvertido a estas alturas Instituto Nacional. Con votos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, la Cámara de Diputados aprobó este día jueves la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones. Para lograr la aprobación, el gobierno anunció la creación de un ente público para administrar el aumento de las cotizaciones. En una de las semanas legislativas más complejas para el gobierno, al final llegaron los festejos de los ministros y la oposición, aunque todo en medio de gritos e incidentes en la tribuna. Se abre la sesión. Un día clave para la reforma al sistema de pensiones propuesta por La Moneda, que buscaba revertir la derrota sufrida 72 horas antes, cuando la oposición rechazó la idea de legislar. Que nuestra bancada rechazará este proyecto que consolida y condena a las futuras generaciones a un sistema de pensiones de pobreza. Saquémonos la máscara. ¿Están o no están por mejorar el sistema? ¿Están o no están por cambiar la forma en la cual hoy día operan la AFP? Áspero debate en la sala entre oficialismo y oposición, pero también al interior de la DC, luego que el jefe de la bancada, Gabriel Asensio, concretara en la previa acercamientos con el gobierno. Acá están las 10 lucas que el gobierno del presidente Piñera y que los parlamentarios que estén por aprobar este proyecto
le van a entregar a los adultos mayores más vulnerables de nuestro país. Desde la comodidad de nuestras billeteras, claro que es miserable. Desde la comodidad de los 6 millones de pesos que ganamos, claro que es miserable. Entonces esta es una discusión hipócrita, pues. Hipócrita. Yo puedo sacar también la billetera, pero díganle una cosa, ¿no es cierto? Sáquenle la billetera a los pobres. Por 84 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la idea de legislar la reforma previsional del gobierno. Molestia en las tribunas y críticas a la oposición en la DC, porque 10 de sus 14 diputados finalmente dieron su voto. Que la democracia cristiana le entregó un cheque en blanco al gobierno y que el gobierno va a responder con más letra chica. Ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tomado la democracia cristiana. Acá el gobierno tampoco tiene nada que celebrar. Simplemente lo que hizo la democracia cristiana es reinstalar este debate en el Congreso. El aspecto clave que permitió el acercamiento del gobierno con diputados de C radicales fue el anuncio de la creación de un ente estatal para administrar el 4% adicional en las cotizaciones. Lo que nosotros hemos dicho es que va a haber un ente público nuevo y único que va a estar a cargo del tema. La forma precisa en que esto va a ser la tenemos que analizar, discutir. Tras días difíciles en el Congreso para el gobierno, un triunfo legislativo que fue destacado por el propio presidente Piñera. Creo que esta es una reforma que todos sabemos que es justa, que es necesaria. Y por eso me alegro, después del rechazo en la comisión, que la sala de la Cámara haya aprobado por una inmensa mayoría este proyecto. Lo agradezco. Aprobada la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones del gobierno, volverá ahora a la Comisión de Trabajo para comenzar su discusión. En particular, bueno, luego de la división que se produce en la oposición, finalmente este proyecto pasa finalmente a la comisión, nuevamente Andrés Vial, para ser aprobado o rechazado allí. ¿En qué consiste básicamente lo que se aprobó hoy día en la Cámara? A ver, el principal elemento aquí que se aprueba, Iván, y a todos los que están en la casa, vamos con la gráfica, señor director, es quizás el principal cambio que se le podría hacer al sistema de pensiones desde que existe hace casi 4 décadas. Por primera vez, tu cotización, mi cotización, podría no ir a una AFP, sino a una entidad pública. A ver, lo que se propone en el proyecto es aumentar de 10 a 14% la cotización. Ese remanente, ese 4%, iría a una entidad pública. ¿Las AFP no pueden participar en ese 4%? La AFP solamente administra este 10%, este 4%, una entidad pública. El gobierno no habla de una AFP estatal, no quiere casarse con eso, sino que es una entidad bastante más compleja que una AFP. Vamos con la segunda gráfica. ¿Y cuáles son los elementos? Porque todavía es un titular esto. Todavía no tiene una bajada y no tiene la explicación más técnica. A ver, tendrá que haber una doble comisión, porque la persona va a pagar por el 10% de la AFP una comisión y la nueva entidad estatal va a tener que pagar otra comisión. No lo va a administrar gratis. Nadie hace la pega gratis. Pero se supone que esta entidad pública, este ente público, que el modelo aparentemente es canadiense, sería sin fines de lucro. Sin fines de lucro, pero tiene costos. Costos de administración, pero que no están asociados a la rentabilidad de quien la administra, sino que vamos a ver, pero los expertos dicen todavía que la doble comisión debiera correr. Todavía no tenemos la bajada de los elementos. Se va a regir bajo el mismo reglamento de las AFP. Las AFP pueden invertir en ciertos lugares, cierta plata fuera del país, cierta plata en acciones. Aquí vamos a ver si es que se va a regir bajo el mismo reglamento. No se sabe nada. Y lo más importante, seguiremos sin poder elegir entre distintos administradores. Yo, mi 10% solamente puede ir a la AFP, no puedo elegir otro. Y este 4% solamente podría ir a esta entidad estatal, no puede ir a otro. Recordemos que en el proyecto original, ese 4% podía ir a cajas de compensación, a bancos, a otras entidades. Aquí solamente a esta entidad estatal. Y tampoco se le va a poner competencia al 10% que administra la AFP de momento. De momento no hay 10% y esta reforma... O sea, no hay competencia en ese 10%. En ese 10% y tampoco... Sigue siendo cautivo de la AFP. Solamente la AFP y el 4% cautivo, entre comillas, hasta ahora de esta nueva entidad estatal de una reforma que tiene un costo total de 3.500 millones Ahora, de Andrés, solo fuera de lo que es netamente económico, con esta votación en la Cámara vuelve a la comisión, donde ya había sido rechazado. Está recién comenzando esta discusión. No es una batalla definitiva la que se da. No, absolutamente no. Esto está recién comenzando. De 90 minutos de un partido, estamos en el minuto 10. Andrés, muchas gracias. Nos vemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su nuevo plan de inmigración enfocado en recibir extranjeros más calificados y en cerrar las fronteras a los indocumentados y solicitantes de asilo. Con un tono más propio de un acto de campaña que de un cambio legislativo, el presidente Trump anunció este jueves un polémico plan de méritos para poder acceder a las visas de residencia permanente en Estados Unidos. Estamos proponiendo una reforma que ponga primero los trabajos, salarios y seguridad de los trabajadores estadounidenses.
Nuestra propuesta es a favor de los estadounidenses, de los inmigrantes y de los trabajadores. El mandatario señaló que la prioridad es atraer a mentes brillantes que puedan aportar y que no compitan con los empleos menos calificados con los trabajadores norteamericanos. Para los inmigrantes que estén considerando ir a vivir a Estados Unidos, exigirán que tengan cualidades profesionales, dominio del inglés, ofertas de trabajo y cierto rango de edad. Incluso tendrán que someterse a una prueba de civismo y deberán estar en capacidades económicas de sostenerse a sí mismos. La reforma de Trump no responde qué pasará con los 11 millones de indocumentados que ya están en Estados Unidos, ni con el drama de las familias centroamericanas cuyos hijos han sido separados de sus padres o han muerto en custodia, como el último caso, el del niño guatemalteco Juan de León Gutiérrez, quien murió en un hospital de Texas separado de su familia. Y lastimosamente yo lo quisiera ver rápido, el cuerpo aunque sea, aunque ya no lo voy a ver con vida, pero lo voy a velar el cuerpo. Tampoco contempla nada sobre el programa DACA, que era el que protegía a los inmigrantes que llegaron de forma ilegal con sus padres, siendo pequeños y crecieron en Estados Unidos, los llamados Dreamers. El gobierno actual dice que mis padres no tienen ningún valor, y eso duele, porque fueron ellos quienes llegaron aquí a luchar por mi futuro. Sin embargo, este plan solo es una hoja de ruta que no se va a implementar sin antes pasar por la aprobación del Congreso, que está controlado por los demócratas, quienes se mostraron en contra de los criterios de mérito anunciados por Trump. Lo que están diciendo es que la familia no tiene mérito, que la gente que ha llegado a lo largo de la historia a nuestro país no tienen méritos porque no tenían un título de ingenieros. No podemos cerrar la puerta a la juventud, a las nuevas ideas. Todos los presidentes han entendido eso, desde Reagan, menos este. Lo que está claro es que Trump tiene contemplado este escenario adverso en el Congreso. Sabe que para aprobar su plan migratorio, los republicanos necesitan recuperar el control de la Cámara y él necesita ser reelecto como presidente en las elecciones del próximo año. Deportes. Paredes sí, Herrera no, respecto de la titularidad de los ídolos para el sábado. Rueda juega al misterio, la lista de 40 no ha sido entregada oficialmente a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando del Superclásico, el que se va a jugar este día sábado en el Estadio Nacional y que tiene varias particularidades. Una de ellas tiene que ver con Johnny Herrera, que definitivamente, ya esto es una confirmación, no fue citado siquiera para el partido, o sea, ni siquiera va a estar en el banco. Y Mario Salas enfrenta su primer Superclásico como técnico, pero claro, él tiene una historia importante de Superclásicos, pero como jugador. De soldado a comandante, Mario Salas conoce todas las caras de la batalla. Es muy distinto como lo vive uno como jugador. Yo siempre he pensado que el tema de ser director técnico requiere una mayor responsabilidad. Y aún más grande es la del sábado cuando debuta en un Superclásico como técnico albo. Esperemos que salga todo bien, que signifique celebrar una victoria. De esas que el comandante ya conoce en Ñuñoa. Tengo varios recuerdos. La aprovechamos. Ese es el gol. Hace 23 años, Vergara y Basay para un 2-0 contundente del Cacique, con Salas ingresando por el 19 a los 57 minutos. A mí me generaba mucha confianza el salir a la cancha en Colo-Colo, porque tenía muy buenos compañeros. Quien también protagonizó ese triunfo fue Marcelo Espina, hoy gerente deportivo de Blanco y Negro. El triunfo lindo porque bueno, es el clásico y queríamos ganarlo. Coincidencia o no, el que pitó dicho triunfo albo fue Eduardo Gamboa, padre de quien arbitrará este sábado. Mi tranquilidad pasa por tener a Jorge, por tener a Esteban a disposición y por tener a todo mi grupo de jugadores a disposición. Es que Alfredo Arias entregó la citación para el Superclásico, donde no aparece Johnny Herrera. El capitán azul habría pedido no ser citado si no sería titular. Ya sabemos todo lo que es Johnny, lo que significa para el club, es nuestro capitán y nuestro referente, así que la verdad que eso no cambia. Este partido requiere, ¿no es cierto?, un enfoque, ¿no es cierto?, y una concentración total que nos permita lograr los 3 puntos, que es lo que vamos a ir a buscar al Estadio Nacional.
A 2 días el superclásico comienza a tomar el color y sabor esperado. Y seguiremos hablando de un partido que se comienza a jugar y que termina mucho después del partido mismo, es cierto. Esto, la verdad, cuesta entenderlo. Tiene que ver con la nómina de los jugadores que van a ir a Copa América. La prenómina, en realidad, porque ya se confeccionó una lista de 40 jugadores. De esa lista de 40, la próxima semana van a quedar los 23 convocados. Pero no sé muy bien por qué no ha habido una respuesta tampoco del NFP. Esos 40, esa lista no se ha hecho pública. No sé cuál será el beneficio de eso. Más bien entrega solo ciertos perjuicios, desde los rumores, la especulación, cierta crítica hacia el técnico. Tal vez la NFP debiera decir por qué no se ha dado a conocer esta lista, cuál es el problema de hacerlo. En fin, se especula que estaría Eduardo Vargas, no se sabe todavía con certeza si estaría Claudio Bravo. Lo que parece seguro es que no está Marcelo Díaz. Sudamérica se prepara para un nuevo reto para la Copa América de Brasil y la mayoría opta por la transparencia. Mire acá, por ejemplo, Perú, Paraguay, Venezuela, algunos de los que optaron por publicar sus listados en redes sociales. En Argentina habló su técnico con algunos medios. Ecuador organizó una conferencia de prensa para el lunes, lo mismo que Colombia, que lo hizo este jueves. ¿Y Chile? La Roja juega el misterio. Las oficinas de Pinto Durán se convirtieron en laboratorios de donde no puede emanar ninguna información. La NFP no quiso hacer público el listado a pesar de lo expresado por Reinaldo Rueda en Barcelona, donde dijo que el 15 de mayo se sabrían los nombres. Aquello no sucedió, tal vez fue para no reflotar la polémica ausencia de Marcelo Díaz. La última, ¿vas a jugar la Copa América? Eso pregúntenselo al entrenador de la selección. Hay que decir que no es obligación hacer público el listado, que solo debe ser enviado a la Conmebol. Ni siquiera a los clubes de los jugadores escogidos se debe enviar aún una carta de aviso. El regreso de Eduardo Vargas sería la gran novedad. La ausencia de Marcelo Díaz, una confirmación. Y la duda es si Rueda sumará a los 23 definitivos a Claudio Bravo. ¿Qué fue solamente confirmar si se reunió con Claudio? Con todos me he reunido, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Esa conversación que dice Rueda le dio una idea del momento del arquero en Manchester City, que lleva 9 meses sin jugar, pero este jueves subió este video a sus redes sociales donde ya se ve entrenando y completamente recuperado. El resto de los 40 no tiene grandes novedades, de ahí saldrán los 23 definitivos, nómina que tiene plazo para hacerse pública hasta el 31 de mayo, pero la NFP lo hará la próxima semana. Ahí se colocará fin a varios misterios y se conocerán los que tendrán el peso de ir a defender el título de campeón de América. Quizás para la parte mediática tiene ese peso y esa obligación de ir a retener el título, que va a ser, yo creo que el eslogan o el axioma en estos meses previos a la Copa América. Días de definiciones en Pinto Durán, donde se juega el misterio, donde todo parece estar resguardándose sigilosamente. Así la NFP y Reinaldo Rueda decidieron llevar adelante estas semanas de toma de decisiones. Copa América que será transmitida por Televisión Nacional de Chile. Bien, vamos con esta historia que es realmente una historia de esfuerzo, de superación, una bella historia como muchas que están dentro del deporte. Es la historia de Awed. Un niño que nació en Eritrea, en medio de la pobreza y de la guerra, y que a través del deporte pudo llegar a cumplir su sueño, correr el Giro de Italia. En el 2013 fui a Florencia con mi selección a competir al Campeonato del Mundo Sub-23. Y jamás regresé. Javed Gebremedhilan de Meskel nació en Eritrea, África, en 1992. Hijo de campesinos, su futuro estaba inevitablemente encadenado a su tierra. Con 9 hermanos en casa siempre hubo escasez. Una oxidada bicicleta que llegó por casualidad a sus manos a los 12 años fue su salvación. Llegaron los triunfos y también los colores de su selección. Así viajó a Florencia, Italia. Eritrea llevó a 6 corredores, entre ellos Javed. A su regreso lo esperaba el ejército y un conflicto bélico, por lo cual escapó a Suecia y pidió asilo político. Sin papeles, dejó de competir. Pasó 18 meses encerrado en casa de amigos por temor a ser deportado, hasta que se cruzó con él el Marco Polo Cycling Team, un equipo de refugiados que le devolvió la sonrisa y le abrió las puertas al ciclismo europeo. Corremos para no volver a huir. El ciclismo ha sido mi salvación. El ciclismo es mi vida.
El español Oscar Guerrero, director del equipo Israel Cycling Academy, lo llevó con él y así la vida le devolvió lo que le quitó Jaabet. Una lesión de un compañero lo anotó entre los elegidos para correr el Giro de Italia, una de las 3 grandes pruebas del ciclismo mundial y que el joven de Eritrea solo vio alguna vez por televisión. Este año tengo la oportunidad de estar aquí. Es como un sueño. Hoy Jaabet, con 27 años, es protagonista y aunque está lejos de los líderes, su sonrisa encandila al pelotón que corre junto a un ganador de la vida. Todo. Una historia fea del deporte para poder, de alguna manera, compensar. Pero Kirgio ya está lleno de este tipo de polémica, lamentablemente. Lamentablemente. Un gusto tenerte de vuelta, saber que estás bien, que tu familia está bien. Nos hiciste pasar un gran susto, pero la alegría de tenerte acá con nosotros. Gracias. Absolutamente. Gracias. Todo volviendo a la normalidad y, si me permiten, reconfortado con el cariño inmenso de tanta gente que me ha mostrado su solidaridad, su amor para mí y para mi familia. Así que muchísimas gracias. La familia te viene también. Que haya tenido algo positivo entonces, Fernando. Gracias. Gracias. Gusto tenerte de vuelta. Vamos a otras informaciones. El montañista chileno Rodrigo Vivanco desapareció en una expedición al monte de Nepal. Así es la tercera cumbre más alta del mundo y desde este miércoles el GPS que posee no muestra movimiento a metros de la cumbre. Cancillería inició gestiones con autoridades locales y su esposa viajó a Nepal. Rodrigo alcanza la cumbre el día 15 y luego de algunas horas nos damos cuenta que se queda ahí. Claro, te das cuenta que el punto no se mueve más. Hora de angustia para el entorno de Rodrigo Vivanco, el montañista chileno que este miércoles debía celebrar el ascenso de la tercera cumbre más alta del mundo, Kanchenjunga. Sin embargo, su GPS solo marcó el descenso de unos metros. Pensamos que porque ya lo había hecho el año pasado, que durmió en la cumbre como un poquito más abajo, un par de horas para recuperarse y pensamos que era eso lo que estaba sucediendo. Las horas pasaron y la familia encendió la alerta. En el campamento 4, el último antes de llegar a la cumbre, no sabían de su paradero. Esta imagen es una de las últimas antes de su desaparición. Aquí compartía la cena con otro compatriota, Hernán Leal, quien iba en una expedición distinta. La de Rodrigo era una aventura personal, más solitaria. Con Rodrigo practicábamos un alpinismo o montañismo que es del más puro, desde el punto de vista de la cantidad de equipo que andábamos portando, sin uso de oxígeno y sin suplementario y sin apoyo de Sherpa. A diferencia de otras misiones que cuentan con el apoyo de los Sherpas que conocen la zona y ayudan con el traslado de las carpas, Rodrigo subió prácticamente solo. Tampoco llevaba oxígeno suplementario, elemento vital cuando estamos a 8.500 metros de altura. El oxígeno no solo le permite recuperar la energía, va oxígeno a los músculos, sino que le permite recuperar la inteligencia. Entonces, sin oxígeno las personas pueden cometer muchos errores. Claudio Lucero, uno de los chilenos que conquistó el Everest, relata lo difícil que es enfrentar estos desafíos en solitario. Lo cual indudablemente lo hace más expuesto y más difícil. Para mí, la montaña, es una fiesta. Y las fiestas son maravillosas cuando uno va con amigos a la fiesta. Hernán Leal, quien también llegó a la cumbre ese día en su descenso, se enteró de la desaparición de Vivanco. ¿Y por qué tomar el riesgo? Podría decirte que porque podemos tomar el riesgo, ¿por qué no tomarlo? Y yo creo que el riesgo, cuando tú lo tomas y estás consciente de ello, es completamente válido. Nosotros éramos conscientes de ello, cada vez nos despedíamos de nuestra familia. Himalaya, que en esta época atrae a miles de deportistas, agencias que por millones te llevan a la famosa cordillera asiática, algo que los montañistas miran con recelo. La base del Everest es como un centro social, un turismo aventura le llaman, pero yo considero que es una violación a la montaña. La travesía puede llegar a costar entre $30.000 y $100.000, un marketing que Rodrigo intentó evitar, así decidió subir y cumplir su meta con riesgo, con los costos que esto traía. Mientras no pasen las horas
y realmente sepamos que Rodrigo no bajó, el Rodrigo puede bajar. Sí, la muerte te encuentra en el lugar donde sientes la pasión de tu vida y el lugar donde más cómodo y feliz estás. Fíjense que pasan arriba de un bus por lo menos 3 horas todos los días y pueden llegar a gastar hasta 20.000 pesos mensuales solo en el traslado entre Melipilla y Santiago. Pasajeros que ven con buenos ojos el anuncio del tren, el que podría reducir sus tiempos de viaje a menos de la mitad. Si no hay taco y no es en la hora punta en promedio, el viaje en bus no baja de la hora y media. La suma que hace Javier entonces es que de lunes a viernes está por lo menos 3 horas arriba del bus que la lleva y trae entre Melipilla y Santiago. Yo, por ejemplo, desde que sale en el terminal hasta que sale en el peaje del bus se demora mínimo media hora. Más, y a veces que compiten los buses entre ellos y se quedan esperando para llenar el bus con pasajeros. Entonces a veces, imagínate, yo entro a las 2 y tengo que tomar el bus antes de las 2:30 para llegar bien donde yo estudio. Como estudiante paga todos los días 2.600 pesos para ir y volver de clases y los que trabajan 4.000. El problema no es la frecuencia de los buses, dicen, que salen más o menos cada 10 minutos del terminal, sino la duración del viaje y su precio. Caro para el presupuesto que yo tengo, es caro. Se dice que sí va a hacer un arreglo, que sí va a bajar a 1.100 pesos, pero eso nunca ocurrió. Voy a la casa de la hija, voy a la Reina. Son 3 horas de aquí a allá, pegada. De allá para acá es más rápido. Media hora menos nomás. Más de 100.000 personas viven en Melipilla y no son pocos los que estudian o trabajan en Santiago. El anuncio del tren que promete bajar el tiempo de viaje a 50 minutos, conectarlos con el metro y eventualmente pagar menos les cambiará la vida. Es bueno que haya otro sistema de transporte aparte de los buses. Porque, por ejemplo, yo en la universidad donde estudio de repente salimos muy tarde y tengo hasta cierto horario para llegar. Sería genial, porque perdemos mucho tiempo, no estamos con la familia, llegamos cuando los niños están dormidos en la noche, no tenemos vida familiar. Hace mucho tiempo que estamos esperando esto y puros anuncios, pero no ha pasado nada todavía. El desafío diario de llegar a tiempo al trabajo o los estudios, de llegar a casa con luz de día se ve más cerca. Javiera, por ejemplo, ahorraría más de 1 hora al día en sus traslados, no solo ella. Sería bueno, dicen que van a hacer mucho menos tiempo en el trayecto de Melipilla a Santiago y de Santiago a Melipilla. De vuelta yo salgo tarde, entonces llego mínimo como a las 8:30. Acá, Melipilla llego oscuro. Me demoro por lo menos 2 horas y media en llegar desde donde yo vengo, que vengo de Codigua, que es aledaño a Melipilla. La proyección es que cuando esté terminado, cada año 60 millones de personas usarán el servicio de tren entre Melipilla y Santiago, un recorrido de 61 kilómetros con 11 estaciones, a la misma distancia, pero ciertamente más cerca, de aquí al 2025. ...24horas.cl. Y este jueves el presidente Sebastián Piñera propuso el nombre de la ministra María Angélica Repeto como candidata a la Corte Suprema para reemplazar la frustrada postulación de Dobra Lucy. Claro, la magistrada es la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y cuenta con una vasta trayectoria judicial. Todos los detalles sobre su nominación, al igual que su carrera y su perfil, los puede revisar en 24horas.cl. Nadie dijo que sería fácil y a una semana de que la normativa prohibía el uso de celulares en colegios de Calama, ya hay sancionados. Y no es solo uno, ¿eh? Son 9 los alumnos. Sus padres quedaron citados al tribunal. Nada de celulares ni dispositivos modernos. Un recreo atípico, casi noventero, se vive en el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez. Aquí se conversa y se comparte, pero claro, nada voluntario. Esta es una instrucción de un tribunal. La prohibición de uso de teléfonos inteligentes, eso sí, no fue acatada por todos los alumnos. A menos de una semana del dictamen, 9 estudiantes ya fueron sorprendidos infringiendo la norma. Desde la semana pasada a la fecha tenemos aproximadamente entre 5 y 10 alumnos que han sido sorprendidos con celulares en la sala de clase. Por este motivo se han tomado los antecedentes de los apoderados y se han remitido al juez correspondiente.
Así lo confirman desde el juzgado de familia, hasta donde por ahora 5 alumnos deberán acudir junto a sus apoderados. Al ser este un dictamen inédito, no hay claridad de las sanciones que podrían recibir. El instructivo genera opiniones divididas y aún hay quienes se niegan a cumplirlo. ¿Viniste con teléfono? Sí, vine con teléfono, pero no lo saco dentro de clase, porque si no corro el riesgo de la multa. Lo he dejado en mi casa, porque empezamos a preguntar y la mayoría, si se me pierde el celular acá en el liceo, no se hacen cargo. Igual es fome porque por culpa de 2 alumnas caímos todos en el plato de ella, pues. El caso del Liceo Jorge Alessandri de Calama tiene su origen por un caso de ciberbullying que terminó en una grave pelea a puños. En redes sociales abundan las imágenes que avalan la medida adoptada por el juez y si bien es solo un establecimiento el que está en la mira del magistrado, la prohibición podría masificarse. Los reglamentos internos en algunos dice que está prohibido el uso. Ojo que aquí esta medida dice el porte. Ahora, para modificar los reglamentos internos, cada unidad educativa, comunidad educativa, tiene que hacer las reuniones pertinentes de cada uno de los estamentos. Nosotros en una próxima reunión de directores vamos a tratar este tema y vamos a ver cuál es la medida que mejor sirve para todos los establecimientos. La audiencia para resolver este desacato se realizará el próximo 10 de junio. En el intertanto, los alumnos deberán dar las primeras explicaciones a sus padres y sin emoticones ni caritas tristes. Esto ante un tribunal no tiene validez. Vamos con información internacional. Este jueves se difundieron nuevas imágenes de la tragedia aérea del pasado domingo 5 de mayo en Moscú, en la que, recordemos, un avión de la compañía rusa Aeroflot se incendió en su aterrizaje, causando la muerte de 41 personas. El nuevo video, que fue grabado por una cámara de seguridad, muestra el brusco impacto de la nave sobre la pista momentos antes de estallar en llamas, debido a la fuerza y a la velocidad que llevaba al momento del descenso. Es más, rebotó varias veces sobre la losa antes de poder detenerse completamente. El piloto del avión había explicado la situación como un problema causado por la naturaleza, y que había dicho que un rayo había golpeado a la aeronave, dejando fuera de servicio parte de los equipos a bordo, impidiéndole entonces realizar maniobras de emergencia. Sin embargo, tras la publicación de estas nuevas imágenes, las autoridades rusas anunciaron que investigarán el caso como una posible negligencia del piloto. Ya estamos de regreso para contarles que este jueves comenzó a regir la ley de pago a 30 días. Es una medida que beneficiará a miles de pymes porque la normativa exige que las grandes empresas paguen en plazos determinados. El gobierno destacó los beneficios de esta nueva ley. Nicolás empezó con su emprendimiento de ingeniería hace 4 años, una apuesta difícil en un principio, pero que de a poco fue dando grandes pasos. Eso sí, cada cierto tiempo tenía una dificultad, enfrentarse a las empresas al momento de cobrar por sus servicios. No había una certeza de cuándo iba a ser el pago. Nosotros como emprendedores necesitamos caja, necesitamos hacer la compra de materiales, necesitamos pagar sueldos, necesitamos pagar imposiciones, IVA. Y es que hasta hoy, los emprendedores no contaban con un plazo establecido para recibir los pagos por sus servicios, una normativa que cambia a partir de este jueves con esta nueva ley que obliga a las empresas a pagar a 60 días hasta el año 2021 y luego a 30 días. Es un avance, porque antiguamente, como te decía, no existía nada que regularizase a las grandes empresas o a los grandes pagadores, donde ellos ponían sus plazos. Se acabaron los tiempos en que el pago era cuando el gran empresario quería. Hoy día el pago va a ser de acuerdo a la ley. Esta es una ley que rige para todos, sector privado y sector público. Una nueva ley que significaría al menos $100 millones en ahorros para las pymes y en el caso de que alguna empresa no cumpla a tiempo con sus pagos, se arriesgará a multas desde los $5.500.000. La pyme tiene una alta cantidad de emprendedores que hoy en día necesitan el dinero para poder seguir o invirtiendo o llevando su día a día. La empresa, sobre todo aquellas empresas grandes, que no paguen sus facturas a tiempo, van a estar pagando intereses excesivamente altos respecto de lo que ellos mismos se pueden financiar. Va a ser un perjuicio grande para quienes no paguen a tiempo.
Una iniciativa que hoy entra en vigencia a nivel nacional, excepto para los servicios de salud, Senabast y municipalidades, que la ley se aplicará a partir del año 2021 para que adapten sus formas de pago. Y con el objetivo de educar a los niños sobre la importancia de cuidar la electricidad, el Consejo Nacional de Televisión lanzó una serie animada que ya se puede ver a través de YouTube. En el Colegio Providencia fue el estreno de los experimentos de Volta y Otto, una simpática historia de 4 capítulos donde se muestran las peripecias de una doctora y un robot que viven en un pantano y deben generar diversos tipos de electricidad. Solo así podrán sobrevivir y lograr que un avión de papel, un tren y una máquina de refrescos puedan funcionar. Una serie que reflexiona sobre los distintos tipos de energía que existen en el mundo y cómo estos son generados. Es una coproducción del Consejo Nacional de Televisión y la Asociación de Generadores Eléctricas de Chile. Se puede ver, como les decíamos, gratuitamente a través de YouTube o en cntv.cl. A mí lo que más me gustó fue, como por ejemplo, que nos ayudaron a crear energía renovable que no contamina mucho. Me gustó haber conocido más formas de sacar electricidad, aparte de enchufar algo y ya. Este es un aporte importante que hace el Consejo Nacional de Televisión para nuestros niños, para enseñar a cuidar el planeta y luchar contra el calentamiento global. Y explicar en lenguaje de los niños, en una forma de los niños, cómo las energías renovables son la oportunidad que tenemos para enfrentar este gran desafío de la humanidad que es la crisis climática. ¿Lo escucha? La justicia española descartó que haya existido plagio en esta canción, La Bicicleta, de los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives. Los artistas fueron absueltos por un tribunal mercantil. Desestimó la demanda del cantante cubano Liván Castellano y dejó claro que en la letra de la canción solo hay 4 palabras iguales. Solamente 4. Mientras que en la melodía, la velocidad del ritmo y la armonía no hay ninguna coincidencia, dijeron. Bueno, según la sentencia de los magistrados, no hay ninguna prueba de plagio en la parte en la que los colombianos cantan un estribillo que dice que te sueño que te quiero tanto, ya que aseguraron que se trata de una expresión común usada en muchas canciones y textos a lo largo de la historia. Termino así. Así es. A seguir pedaleando. 24horas.cl. Y hoy la Agencia de Calidad de la Educación y el Ministerio de Educación revelaron los resultados de la prueba CIMSE 2018 que midió el aprendizaje de lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales en estudiantes de 4º y 6º básico y de 2º medio. Claro, en nuestro portal de noticias 24horas.cl usted puede encontrar el buscador donde puede revisar el resultado obtenido por cada colegio del país y por supuesto el colegio donde están sus niños. Y con esta información comenzamos ya a despedir esta edición de 24 Horas Central. Le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches.